Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones para todos. Un saludo especial esta mañana a los que se conectan en este devocional diario en amor por la palabra. Estuvimos hablando la última vez acerca de ese deseo que tenemos todos los seres humanos en nuestro corazón de grandeza, ¿no? De ser importantes, de lograr cosas significativas en la vida y de ser reconocidos por eso. Y dijimos que hay un hombre, hay un retrato en la Biblia del hombre que fue el hombre más grande que existió, más grande que Moisés, que Elías, que Abraham, que Jacob, que Eliseo, más grande que David, más grande que los reyes, que los buenos reyes de Israel. Y terminamos preguntando, haciendo la pregunta que quién creían ustedes que era este hombre. Le doy gracias a los que respondieron, que su mayoría dijeron que era el Señor Jesucristo. Por supuesto, es el primero que viene a la mente. Sin embargo, pues obviamente Jesús no tiene competencia, no hay quien pueda superarlo, pero estamos hablando de otro personaje. Y para saber quién es, vamos a Mateo capítulo 11, versículo 11. Yo se los voy a leer en la Biblia Las Américas. Le pido que tenga su Biblia abierta allí para que hagamos este estudio que va a ser maravilloso. Dice entonces Mateo: yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Este es nuestro personaje y vamos a estar hablando acerca de él. Vamos a estar hablando del hombre, el mensaje, la motivación. Vamos a estar hablando de la razón, el propósito. Hay muchas cosas que mencionar acerca de este maravilloso personaje. Vamos a aprender muchísimo acerca de él. Él también nació en una familia común y corriente, ordinaria. Su padre fue sacerdote y eso era algo común, no es que fuera algo extraordinario. Hubo 24 grupos de sacerdotes en la tierra y solo servían de manera mínima cada año cuando a su grupo en particular les correspondía o les tocaba servir en el templo y funcionar como sacerdotes. El resto del tiempo eran personas ordinarias. Él nunca tuvo dinero, no tuvo dinero, por lo menos hasta donde podemos saber, no tuvo dinero Juan el Bautista. Él vivió como un ermitaño en el desierto. Él no tuvo educación formal a la luz de lo que los hombres consideraban en ese tiempo era una educación. Él no tenía nada de lo que se podía hablar, no hizo nunca un milagro, nunca sanó un enfermo, nunca echó fuera demonios, no hizo cosas pues que uno dijese, wow, para que le convirtiesen en un hombre tan grande. Y que es que el que está diciendo que es el hombre más grande no es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Está declarando estas palabras acerca de Juan. Sin embargo, en Mateo capítulo 3, y allí es donde vamos a basar nuestra enseñanza, se nos presenta el hombre más grande que jamás vivió. Ahora, esto me encanta, y es que las cosas que lo hacían grande, y lo veremos antes que terminemos este estudio, también pueden ser transmitidas a nuestras propias vidas. Las virtudes, las cualidades, las características de Juan el Bautista también pueden ser transmitidas a nuestra vida. Nosotros también podemos llegar a ser personas muy grandes si nosotros seguimos este maravilloso ejemplo de Juan, y vamos a estar viendo todas esas virtudes en este estudio bíblico. No te lo pierdas. Entonces el versículo 1 de Mateo capítulo 3 dice: aquellos días vino Juan el Bautista predicando, y la palabra griega es heraldo, para anunciar y proclamar la llegada del rey. Y es interesante que dicen aquellos días vino Juan, y el verbo ahí es literalmente usado en el griego para hablar de la llegada de un oficial. Entonces lo que Mateo está diciendo aquí es que Juan fue un heraldo oficial anunciando la llegada de un rey. Ya sabemos, no sé si tú lo sabes, pero Mateo presenta al Señor Jesucristo como rey. Todo el evangelio de Mateo lo presenta como rey. ¿Y sabe usted cuál fue su mensaje en el versículo 2 de Mateo capítulo 3? Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acercado significa inminente. Y obviamente el versículo 3 también dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces él fue el heraldo, y él fue el que preparó un camino. A eso fue enviado Juan el Bautista. Él estaba llamando al pueblo a trabajar en el camino para prepararlo para el rey que iba a llegar. Esta fue una costumbre oriental. Siempre que un rey iba a visitar una provincia, un pueblo, entonces enviaban una comisión, enviaban a unos representantes del reino para preparar el camino, ¿sí? Porque los caminos a veces podían tener huecos, baches, tener muchas dificultades, y lo preparaban para que el rey pudiese pasar con seguridad y anunciar también la llegada de este rey a esta provincia. Eso hizo
Juan el Bautista. Y en su caso, él no estaba pidiendo a la gente que preparara un camino de tierra, por supuesto. Él estaba pidiéndoles que prepararan el camino a sus corazones para que el rey pudiese entrar allí. Ese fue su propósito. Ahora veamos el texto y vamos a ver algunas características de Juan. Número 1, vamos a hablar del hombre. Veremos varias cosas. El versículo 1, entonces, como leímos antes, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y detengámonos allí un momento. En aquellos días, ¿qué significa eso? ¿Qué días? Bueno, hay un gran espacio entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. No sé si lo han notado, pero hay un gran espacio allí. Al final del capítulo 2 acaban de llegar a Nazaret. Jesús todavía es un pequeño niño, no ha cumplido ni siquiera un año, y ahora de pronto, en aquellos días, Juan el Bautista está anunciando que el rey viene. Entonces hay alrededor de 29, 30 años pasaron entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. A veces no notamos eso, pero está allí. Y Mateo se salta eso. Mateo se salta totalmente esos periodos. Solo hay un evangelio que menciona un acontecimiento entre estos de 29 o 30 años que pasaron, y es el evangelio de Lucas. No sé si lo recuerdas, pero Jesús subió con sus padres a la Pascua. Ellos iban a celebrar la Pascua. Y de hecho, cuando la Pascua terminó, sus padres se fueron y se olvidaron de Jesús. O sea, ellos se fueron, y cuando iban 3 días de camino, empezaron a preguntar por Jesús y no se habían dado cuenta que Jesús se les había quedado en el templo. Y esto me parece significativo, porque a veces nos pasa a nosotros como creyentes. Comenzamos caminando con Jesús, vamos al templo con Jesús, pero hay un momento del camino en el que perdemos a Jesús y no sabemos dónde dejamos a Jesús, y después estamos perdidos en el camino. ¿Sí? Porque empiezan otras cosas a ser más importantes que Jesús en nuestra vida, y eso no nos puede pasar. No nos puede pasar lo que le pasó a María y a José, que olvidaron a Jesús en el templo. Cuando ellos regresan, lo encuentran sentado hablando con los ancianos de la ley, preguntándoles cosas y todo esto. Ellos le reclaman, por supuesto, y Jesús les dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, ahí es donde se puede rellenar un poco este espacio de tiempo que Mateo se salta entre el capítulo 2, el final del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3. Él estaba allí, y nos dice Lucas que él creció en sabiduría y estatura y en favor con los hombres, creciendo en años. Y ahora de pronto en esos días, y eso significa en los días en los cuales él estaba viviendo en Nazaret, los días en los cuales él era un nazareno. Y esto lo que marca es el principio del ministerio de Jesucristo. Durante 30 años Jesús ha estado viviendo en una oscuridad relativa. No se sabía nada, no se dice nada de, solamente es este evento de Lucas, es el único que nos presenta esto que sucedió teniendo él 12 años. Vamos a dejarlo hasta allí, porque este es un estudio maravilloso. No quiero tomarlo de manera apresurada, quiero ir poco a poco para que ustedes puedan digerirlo, puedan nutrirse de esta enseñanza maravillosa. Vamos a continuar con esto la próxima vez. No te olvides de compartir esta enseñanza con tus amigos, familiares, y también no te olvides que estamos en YouTube como Amor por la Palabra, entre paréntesis APP. Entra a nuestro canal, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Muchas gracias a todos los que comentan, a todos los que están allí atentos y comparten nuestras enseñanzas. Un abrazo para todos y bendiciones.